Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en el mundo de las noticias del espectáculo, los chismes más jugosos y, sobre todo, las historias que nos hacen vibrar el corazón. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar porque involucra a dos de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento turco, y no solo ahí, sino que han conquistado corazones a nivel mundial. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desvelar un poquito más de lo que hay tras bambalinas y de las declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. En este vídeo vamos a explorar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, unas declaraciones que, a decir verdad, han generado bastante revuelo. Todos sabemos que la relación entre ellos ha sido tema de conversación constante desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. La química que demostraron en pantalla se trasladó a la vida real, y aunque ya no están juntos, los fans seguimos muy pendientes de sus vidas y de cada detalle que pueda surgir. Así que si son de los que aman los chismes, las noticias de famosos y quieren saber qué dijo exactamente Kerem sobre Hande, este es su vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y si quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ni una sola novedad, ningún chisme jugoso, ninguna declaración impactante. Y por supuesto, déjenos sus comentarios abajo, queremos saber su opinión sobre este tema. ¿Son Team Hande o Team Kerem? ¿O ambos? Los leemos con atención. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Preparemos nuestras palomitas, pongámonos cómodos y vayamos al grano. Resulta que en una reciente entrevista, Kerem Bürsin fue abordado sobre su relación con Hande Erçel, y específicamente sobre ciertas actitudes que ella ha tenido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, durante un proyecto en común, Hande habría mostrado una cierta terquedad que habría generado algunos roces, o al menos, eso es lo que se ha dado a entender en algunos medios. Claro, ya sabemos cómo son los medios, les encanta exagerar y crear polémica, pero en este caso, las palabras de Kerem han dado pie a muchas especulaciones. No es un secreto que tanto Kerem como Hande tienen personalidades fuertes y determinadas, lo cual, en el mundo del espectáculo, puede ser tanto una ventaja como un desafío. Ambos han demostrado que saben lo que quieren y que están dispuestos a luchar por ello, lo cual es admirable. Sin embargo, cuando esas personalidades chocan, las cosas pueden ponerse tensas. Y parece ser que esto fue lo que sucedió durante este proyecto, aunque no sabemos con exactitud qué fue lo que causó esa terquedad que mencionó Kerem. Ahora, lo que resulta realmente intrigante es cómo abordó Kerem esta situación en la entrevista. Lejos de adoptar una postura confrontacional o de echar más leña al fuego, él optó por un tono bastante mesurado y reflexivo. No criticó abiertamente a Hande, sino que más bien intentó comprender la situación y, de alguna manera, darle un contexto. Dijo algo así como que Hande es una mujer con convicciones muy firmes, que sabe lo que quiere y que no se rinde fácilmente. Esto, interpretado de otra manera, podríamos entenderlo como es terca, pero lo que destaca es la forma en que él lo dice, con cierto respeto y podríamos decir, con una pizca de cariño. Esta manera de abordar el tema nos deja ver la madurez de Kerem y su capacidad para gestionar conflictos de forma elegante y discreta. Recordemos que la relación entre ellos, a pesar de haber terminado, sigue siendo observada con lupa por los fans y por los medios. Cualquier palabra fuera de lugar podría generar una ola de críticas y malentendidos, así que es admirable que Kerem haya sido capaz de expresarse con tanta sensatez. Pero claro, como dije antes, los medios no se conforman con una respuesta sencilla. Han intentado sacar más información, han intentado pinchar un poco más, buscando quizás una declaración más polémica o alguna crítica directa a Hande. Pero Kerem se ha mantenido firme en su postura, evitando entrar en ese juego. Ha insistido en que respeta mucho a Hande como profesional y como persona, y que valora su talento y su determinación. Esta respuesta ha generado mucha controversia en redes sociales. Hay quienes interpretan las palabras de Kerem como una crítica velada hacia Hande, sugiriendo que su terquedad es un defecto y que esto habría sido el motivo de algunos problemas entre ellos. Otros, en cambio, ven sus declaraciones como una muestra de madurez y de respeto, como una forma de reconocer que ambos tienen personalidades fuertes, pero que eso no los hace enemigos.
Y por supuesto los fans, siempre atentos a cada detalle, han analizado cada palabra, cada gesto, cada entonación en la entrevista, intentando descifrar el verdadero significado de sus declaraciones. Pero lo cierto es que más allá de las especulaciones y de las diferentes interpretaciones, lo que queda claro es que la relación entre Kerem y Hande sigue generando mucho interés, y que sus palabras, ya sean dichas o no dichas, siguen siendo objeto de análisis. Es inevitable cuando una pareja como la suya ha tenido tanta proyección mediática, que cada detalle se convierte en noticia. Y eso es precisamente lo que nos trae aquí hoy, a explorar juntos este pequeño capítulo de su historia. Ahora hablemos un poco más sobre la dinámica entre Kerem y Hande. Desde el principio su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido una montaña rusa de emociones. La química que demostraron en Senkalkam fue innegable, y eso hizo que millones de personas en todo el mundo se engancharan con su historia de amor. Y luego cuando esa historia de amor se hizo real, el interés se disparó aún más. Todos queríamos saber más sobre ellos, sobre cómo era su día a día, sobre sus planes de futuro. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un cuento de hadas, y la de Kerem y Hande no fue una excepción. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, ha sido un ejemplo de madurez y respeto. A pesar de no seguir juntos como pareja, ambos han mantenido un perfil bajo, evitando los conflictos y las polémicas innecesarias. Han demostrado que se pueden tener relaciones cordiales incluso después de una ruptura, y eso es algo que hay que admirar. Y ahora con estas declaraciones de Kerem, volvemos a tener un pequeño vistazo a su relación, aunque sea desde una perspectiva más profesional. Lo que también es interesante analizar es cómo los fans han reaccionado a todo esto. Como dije antes, hay diferentes bandos y diferentes interpretaciones. Algunos han aprovechado estas declaraciones para criticar a Hande, acusándola de ser demasiado terca o de tener un carácter difícil. Otros, en cambio, han defendido su postura, argumentando que ser determinada no es un defecto, sino una cualidad. Y por supuesto, hay quienes ven estas declaraciones como una simple anécdota, como un comentario sin mayor trascendencia. Pero lo que es innegable es que este tema ha generado mucho debate y ha puesto de manifiesto la gran cantidad de seguidores que tanto Kerem como Hande tienen. Sus nombres siguen siendo trending topic en redes sociales, y cada noticia que surge sobre ellos genera una ola de comentarios y reacciones. Y es que al final, lo que más nos interesa a todos es la vida de nuestros ídolos, queremos saber qué piensan, qué sienten y cómo viven su día a día. Y hablando de eso, ¿qué pensamos nosotros de todo esto? Pues bien, desde mi punto de vista, lo más importante es destacar la madurez y la elegancia con la que Kerem abordó el tema. Podría haber aprovechado la ocasión para criticar a Hande o para generar polémica, pero optó por un camino mucho más sensato. Prefirió reconocer sus diferencias, pero desde una perspectiva respetuosa y sin entrar en conflictos. Esto demuestra su capacidad para gestionar las emociones y para mantener la calma incluso en situaciones delicadas. Y también es importante recordar que todos tenemos nuestros defectos y nuestras cualidades. Hande es una mujer muy determinada, y eso puede ser visto como terquedad por algunos, pero también como una fortaleza por otros. Y lo mismo ocurre con Kerem, que tiene una personalidad muy marcada, y que no tiene miedo a expresar sus opiniones. Al final, lo que importa es que ambos sigan creciendo y desarrollándose como profesionales y como personas. Ahora bien, retomando las palabras de Kerem, es crucial entender el contexto en el que fueron dichas. Probablemente esta terquedad a la que se refiere no es una cuestión de personalidad generalizada, sino más bien algo que surgió en un contexto específico de trabajo. En cualquier proyecto es natural que haya diferencias de opinión y que surjan conflictos. Lo importante es cómo se gestionan esos conflictos y cómo se llega a acuerdos. Y parece ser que a pesar de las dificultades, tanto Kerem como Hande fueron capaces de seguir adelante y de cumplir con sus compromisos profesionales. Y también es fundamental recordar que al igual que nosotros, los famosos tienen días buenos y días malos. A veces están más de acuerdo con los demás y a veces no. No debemos olvidar que aunque los veamos en pantalla con una imagen perfecta, también son personas con sentimientos y emociones, y que no siempre actúan de forma racional. Así que en lugar de juzgar sus acciones, lo mejor es intentar comprenderlas desde una perspectiva más humana. Y quizás con el tiempo Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo todo es posible.
Lo que está claro es que a pesar de su ruptura, siempre habrá un vínculo especial entre ellos, ya que compartieron una historia de amor que quedó grabada en el corazón de muchos fans. Y hablando de fans, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta pareja ha tenido a nivel mundial. Han conquistado corazones en muchos países y han generado un gran fenómeno cultural. Sus series son vistas en todas partes y sus nombres son reconocidos por millones de personas. Y eso es algo que hay que valorar, porque demuestra que su talento y su carisma han logrado trascender fronteras. Pero volviendo al tema principal, lo que queda claro de las declaraciones de Kerem es que él, a pesar de cualquier diferencia, mantiene un gran respeto por Hande. No ha intentado dañar su imagen ni ha alimentado ningún tipo de polémica. Simplemente ha compartido una anécdota, desde una perspectiva respetuosa y sin entrar en detalles innecesarios. Y eso es, a mi juicio, lo más destacable de todo esto. Y por supuesto, todo esto también nos deja una gran lección, la importancia de la madurez y del respeto en las relaciones humanas. Aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre es posible mantener una actitud cordial y evitar los conflictos innecesarios. Y eso es algo que todos podemos aprender de Kerem y Hande. En fin, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Qué viaje tan emocionante por el mundo de las noticias del espectáculo! Hemos explorado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel y hemos analizado las diferentes interpretaciones que se han dado a sus palabras. Hemos visto cómo una simple anécdota puede generar un gran revuelo en redes sociales y cómo los fans siempre están atentos a cada detalle. Antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar este tema. Y ahora, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Hemos hablado sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, en las que mencionaba la supuesta terquedad de Hande Erçel durante un proyecto en común. Hemos analizado el tono mesurado y reflexivo de Kerem, evitando entrar en polémicas y demostrando respeto hacia Hande. También hemos explorado las diferentes reacciones de los fans en redes sociales y hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez y del respeto en las relaciones humanas. Y por supuesto, hemos recordado el gran impacto que Kerem y Hande han tenido a nivel mundial. Y ahora, antes de terminar, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Cómo interpretan ustedes su tono? ¿Son Team Hande, Team Kerem o ambos? Queremos leer sus opiniones. Y si tienen algún otro tema que les gustaría que abordemos en futuros vídeos, no duden en dejar sus sugerencias. Finalmente, como siempre, los invito a dar like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y, lo más importante, a suscribirse a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ni una sola novedad y podrán seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir trabajando con entusiasmo. Así que sin más preámbulos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico. Chao, chao.